Muchas gracias, Rosa Elena. Rosa Elena, sí, se llama una de mis primas. Me parece muy importante eso porque parte de la idea de esto de las secuencias didácticas es generar, ¿verdad? Esa coherencia que tiene que tener todo el proceso formativo, ¿verdad? No es que una cosa es más importante que otra, sino que todo es un sistema. Y empezar a ver esas características, como les dije, requiere también un cambio de concepción. Entonces, tenemos que ir como trabajando sobre esto. Y yo creo que muchos de ustedes ya han venido trabajando estos temas y tienen experiencias interesantes. Y sobre todo, yo creo que esto nos resulta importante porque también, digamos, nos muestra que ser flexibles a nivel en educación, que ser disruptivos, que ser innovadores implica también cometer errores, ¿verdad? Y podemos ver que muchas veces lo que nosotros aplicamos en los cursos, del todo no, o sea, hay muchas cosas que podríamos mejorar, pero bueno, ya tenemos claro que a partir de estas concepciones de educación, donde la idea es pensar más en la construcción de conocimientos, pues ya tenemos como más claro que, o sea, que dentro de ese proceso vamos a equivocarnos, vamos a hacer cosas mal, vamos a tener que innovar de un pronto a otro en el proceso, vamos a tener que resolver problemas muy específicos y sobre todo nos hace ver cómo el ser docente es un rol bastante importante y no es como, digamos, como en muchos casos se piensa que es simplemente el que da la clase, no. El docente es una persona que debe pensar estratégicamente las formas de poder hacer que sus estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje. Tenemos a Paola Cortés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. Muchísimas gracias. Quería un poco comentar mi experiencia. Yo llevo usando el diario reflexivo más o menos desde el 2014 a la fecha. Y bueno, dentro de las experiencias del diario reflexivo, un poco a adaptar al estudiante al uso del mismo. Y dos, el tema también radica en función a poder hacerles entender a ellos que esto no se trata de una calificación o de una nota que tengan que recibir, sino más bien de la percepción que ellos tienen frente a la asignatura, frente al proceso de enseñanza, frente al proceso de aprendizaje. Una de las cosas que a mí siempre me llama un poco la atención y también de incertidumbre es saber cómo ese estudiante está aprendiendo. ¿Qué es lo que ese estudiante realmente está captando dentro del proceso? El diario reflexivo nos lleva justamente a obtener esos insumos, pero resulta que en ocasiones la dinámica del trabajo, la actividad misma de la educación, todo lo que generalmente realizan ellos constantemente de forma diaria, no permite que el diario sea 100% transparente. Y de lo que escriben, usando las preguntas poderosas que yo les llamo, que aprendió, cómo aprendió, que le faltó aprender, etcétera, de pronto de esas preguntas, solo un 5% yo puedo captar porque el resto va a ser mediante la dinámica de la presión, como una presión de poder realizar esa actividad. Pero lo que sí he logrado determinar y detectar frente a ese tema es el hecho de que muchos estudiantes coinciden o son reiterativos en algunos aspectos. Si bien es cierto, bueno, quien habla en este momento se encuentra realizando una investigación sobre el tema de inclusión educativa en estudiantes de educación superior. Y los diarios reflexivos sí nos permiten también detectar justamente dónde hay esos problemas de inclusión, ya sea por diferentes aspectos, porque la estrategia que como profesor hemos determinado al inicio del proceso, que con videos, que con talleres, etcétera, muchos no son de esa línea, o sea, no les gusta ser muy visuales, por ejemplo, otros no les gusta ser muy teóricos, otros no captan viendo figuritas, otros no captan viendo, o sea, hay todo una miscelánea de procesos en ese momento y hay que equilibrarlo. De pronto yo soy un poco más teórica, a mí me gusta más lo visual y obviamente me voy a ir por esa línea, ¿no?
Entonces, cuando yo también aplico mucho el tema de las entrevistas, porque creo que es más el insumo directo que tener que escribirlo, aunque eso a ellos le va a generar una competencia superior. Pero si yo necesito aprender, y es lo que he venido realizando, para poder entender cómo ese estudiante está aprendiendo o quiere aprender, sí le hago entrevistas. Entonces ahí voy haciendo yo mis propios insumos, y créame que cada semestre para mí es un mundo nuevo. Es un grupo nuevo, es un mundo nuevo, una estrategia diferente, y aunque yo ya tengo mi planificación, tengo que reajustarme o readaptarme a esa necesidad. Particularmente recién estamos terminando un proceso. Yo no soy partidaria de las evaluaciones en Moodle, por ejemplo. Considero que eso es un set list, una lista, un clic y se acabó. O sea, no me da un insumo más que algo, un número, ¿no? Pero sí los videos, sí me siento que ahí hay más competencia, sí, que me demuestren que realmente qué es lo que han aprendido, porque ahí es donde va mi pregunta, y espero poder encontrar esa respuesta. ¿Cómo saber si el estudiante realmente está aprendiendo? Porque si bien es cierto, nosotros lo tenemos acá como una cuestión numérica, pero el número no significa nada. De pronto ese día ese estudiante se levantó con un golpe de suerte y le dio y le atinó a todas las preguntas. Bien, pero en clase no lo ves participativo, lo ves más hermético, un poco más callado, no lo ves que realmente esté realizando, o le haces hacer un ensayo y resulta que lo que escribe no impacta, no hay coherencia. Entonces son algunos de esos aspectos que me quedan. El diario reflexivo realmente a mí me ha servido muchísimo, pero ahora le estoy enfocando, o me estoy enfocando más a las entrevistas. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, es que la entrevista ofrece, ¿verdad? Esa información como adicional que a veces uno no tiene con otros medios, entonces por eso resulta tan importante. Lo otro que me llamó la atención de esto es que estas técnicas tienen que tener un hilo conductor, ¿verdad? Y todo lo que es la secuencia didáctica tiene que tener un hilo conductor que nosotros como docentes tenemos que, o sea, no podemos perderlo de vista, porque es lo que le va a dar sentido incluso a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y muchas veces resulta que no hay hilo conductor, entonces la evaluación al final se nos hace muy compleja y muy enredada porque lo perdimos de vista, ¿verdad? Y habíamos hablado de que cuando nosotros, bueno, trabajamos secuencias didácticas, hay que tomar en cuenta que hay un proceso, ¿verdad? Como el de una historia, un inicio, un desarrollo y un cierre. Nosotros también tenemos que aprender a hacer esos cierres, ¿verdad? Porque y no solamente se trata, como dice aquí, de revisar y resumir el tema o lección, no. O sea, ese cierre implica generar ese proceso de integración de esos contenidos y cómo organizar eso y darle un sentido para que la persona se quede con eso. Lo otro es que aquí se habla de tres tipos de evaluación en tres momentos. O sea, sí los podemos utilizar, pero yo digo que si nosotros hablamos de evaluación permanente, o sea, la evaluación formativa no debería ser parte de esa secuencia didáctica, debería estar integrada en todo el proceso. Obviamente, lo diagnóstico resulta fundamental para poder entender qué es lo que están, digamos, qué es lo que saben los estudiantes sobre un tema particular, ¿verdad? Y al final podemos hacer un cierre, pero no necesariamente ese cierre tiene que ser el de una nota, ¿verdad? Ese cierre puede ser de un proceso más rico de retroalimentación. Don Mario. Sí, esto es interesante porque ahí hay cosas, a veces nosotros los docentes no sé bien si lo entendemos bien y a veces me preocupa más si los estudiantes lo entienden, ¿no? O sea, por ejemplo, el diagnóstico es una función de la evaluación, no es un momento. Como función, por tanto, puede correr en cualquier parte del proceso, cuando sea necesario, por intereses de indagatorio, de conocimiento, de feedback. O sea, eso es un elemento. Luego, les cuento algo. Los que han leído, que seguramente son varios, últimamente se está cuestionando esa reiterada llamada evaluación sumativa por los expertos, porque en realidad
el acto de sumar calificaciones no es más que una operación matemática de suma. No es en sí misma una evaluación. No sé si logro explicar. La evaluación como concepto amplio. Cuando nosotros calificamos, estamos estableciendo una notación que puede ser nominal, ordinal, numérica o no, pero estamos tratando de expresar un nivel de logro de un proceso o un llamado aprendizaje. Es decir, que todavía sugiero leer, porque las últimas tendencias y revisiones de este cuerpo teórico de la evaluación está siendo cuestionado o al menos replanteado, a lo cual cada cual, por supuesto, tiene libertad de asumir un posicionamiento u otro, como siempre digo. Y aquí hay otra cuestión que usted ha dicho y yo me tomo la atribución de insistir porque sé que es clave y no porque crea que los demás no lo saben, sino porque yo lo he vivido en mi formación, en mi experiencia, en mis tropiezos y mis descubrimientos. Y eso también es importante en estos espacios. Hay un principio básico en todo lo que usted dice. Llámese secuencia didáctica, llámese evaluaciones como proceso, llámese actividades de clase, que es principio de sistema o carácter de sistema. Todo tiene que ir con un sentido conector. Tanto todo lo que me proyecto desarrollar en la clase con todos los elementos didácticos, técnicos o como sean, como cuando yo proyecto un proceso evaluativo, que no es por sumar una actividad con otra. Incluso algunos, a veces me da la impresión que cuando se habla de evaluación formativa son esta y el examen final no es formativo, me abro una interrogante. Y porque sean intermedias son ya por decisión de alguien formativas o son formativas si es que lo son por otras cualidades que pueda tener. O sea, son reflexiones que en este caso por lo menos yo me planteo y trato de tomar una posición en ese sentido. Yo recuerdo que cuando yo comencé a ser profesor, no estaban las computadoras. No es porque haga mucho tiempo, porque realmente las computadoras no hacen tanto, que aparecieron como instrumento de, quiero decir, inevitable. Mis planes de clases eran casi un registro de reflexiones, de proyecciones, me hacía interrogantes, planteaba una idea que iba a plantear y después me decía qué podrá responder el alumno, cómo podrá reaccionar el alumno. O sea, era todo un registro que era secuencial desde el punto de vista didáctico. Y eran planificaciones de clase que llevaban a veces 10, 12 páginas. O sea, era una construcción desde el punto de vista teórico, metacognitivo, didáctico, pedagógico. Entonces yo creo que en esto hay otro mensaje. Planificar una clase, proyectar un proceso, con todo ese carácter flexible, procedimental, requiere de ese hilo lógico, conductor, secuencial, que está dentro de la pedagogía planteada, la parte lógica y la parte psicológica. Entonces creo que esto era importante, por lo menos en mi experiencia modestamente, que podría compartir. Y bueno, y este hilo conductor no solamente es importante para eso, sino también para que nosotros podamos construir a nivel cognitivo una mejor organización de esos contenidos, ¿verdad? El hilo conductor es fundamental no solamente para el docente, para que le oriente y le guíe en todo el proceso que lleva a cabo, sino para que también logremos estructurar de una forma más clara esos contenidos. Hay un micrófono abierto por ahí. Y don Carlos, creo que es. Sí, maestra. Buenos días o no buenas tardes con todos. Bueno, voy a contar mi experiencia como docente universitario del área de investigación. Pero antes de ello, quiero traer a colación lo que hoy día le escuchaba en las noticias a un maestro. Él decía de que en el Sistema Nacional Educativo Ecuatoriano no hay una conexión entre lo que es el bachillerato y la educación superior y el posgrado. Y eso es verdad, pues.
y eso es verdad. Y si nosotros volvemos nuevamente a la parte legal y revisamos los fines de la educación superior en el Ecuador, uno de los fines es la producción científica y la investigación científica, ¿sí? Que es un talón de Aquiles de la mayor parte de universidades y escuelas politécnicas del país, y que de acuerdo al CACES, ¿sí?, es un componente y un indicador que incide mucho en la anterior recategorización de las universidades y escuelas politécnicas. Sin embargo, este fin obliga a la educación superior a tomar como eje estratégico a la investigación científica. Dicho de la manera pedagógica, significa que los docentes, de manera obligatoria, llámese el término, debemos utilizar metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Y esto induce también a la metodología colaborativa y cooperativa. Sin embargo, las condiciones, la infraestructura, el talento humano, no es el apropiado para llegar a la producción científica. Y voy a sacar a colación los famosos semilleros de investigación que hoy día se está poniendo en boga y que posteriormente vamos a realizar nosotros como universidad un evento para conocer las experiencias de nuestras hermanas universidades, tanto nacionales como internacionales. Resulta que en el reglamento del semillero de investigación se estipula de que los proyectos que se generen del semillero de investigación deberán ser autofinanciados. ¿Quiénes están en el semillero de investigación? Son docentes y en su mayoría estudiantes. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes tienen que financiar las investigaciones. Estamos yéndonos en contra de lo que dice la misma norma, que no podemos nosotros solicitar un solo centavo de dólares. Por otra parte, cuando hablamos nosotros de metodologías activas, yo personalmente en este semestre con los estudiantes de noveno de la carrera de Derecho y con los de primero de Metodología de la Investigación Social y Jurídica, he aplicado la clase invertida. Y solo le di 2 insumos. Un texto de investigación y les ponía algunos URLs o sitios web en donde ellos podían encontrar tutoriales. Y resulta que las clases que ellos daban, con modestia aparte, fueron mejores a las que yo daba o a las que yo doy. Preparados su material didáctico, preparados su dinámica y preparado su contenido. Situación que me van a disculpar los compañeros que son docentes de las universidades, no lo hacemos. Nosotros no presentamos una planificación. Si es en el caso de la Universidad Nacional de Chimborazo en la carrera de Derecho, no presentamos un plan didáctico anual ni un plan de clases como se suele hacer dentro de la docencia en la educación media. Esta clase invertida me ha traído grandes resultados, porque las experiencias y los conocimientos han permitido el debate, la cooperación de conocimientos de parte de los compañeros que también prepararon la clase, porque no es que nosotros les decimos, María, vas a hacer tú mañana la clase invertida, decimos, vamos a sortear la clase invertida. Y de eso se les obliga a los estudiantes a que todos preparen su clase invertida. Y me ha traído grandes resultados. La asignatura de proyectos de investigación es conocida como una asignatura cuco en la carrera de Derecho. Porque, vuelvo y repito, la falta o el insuficiente conocimiento de metodología de la investigación hace que los estudiantes no respondan. Pero con esta metodología, de lo que teníamos nosotros, un 23% de estudiantes que se quedaban de suspensión, hemos bajado radicalmente al 3%. Porque estas actividades les han permitido mejorar el aprovechamiento. No estamos de acuerdo nosotros con los reactivos. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de evaluación. Primero, porque los profesores no sabemos cómo estructurar un ítem. Y la mayor parte de preguntas le inducen al estudiante a la memorización y a la repetición de contenidos. Yo me voy más por los trabajos aplicando el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos y utilizo la rúbrica
que también es un elemento fundamental porque en la rúbrica, sabiéndole construir, se le da las orientaciones, se le da la guía al estudiante para que presenten trabajos bien realizados. Esa es mi experiencia. Muchísimas gracias. Creo que muy importante conocer sobre esas experiencias y realmente ese es el asunto. Que las rúbricas deberían ser orientadores, no deberían ser únicamente evaluadores de un resultado. Bueno, ya nos van quedando 15 minutos. No sé si don Mario tiene algún otro comentario, porque en realidad ya lo que nos quedaría básicamente es... Ninguno, doctora. ¿verdad? Bueno, para aterrizar en lo que ya vamos a trabajar mañana, que ya vendríamos a hacer como algunos ejercicios sobre estas metodologías activas, a partir de lo que, ¿verdad? De lo que vamos de lo que queremos revisar, qué habilidades cognitivas queremos desarrollar, que entonces ahí estaremos haciendo un trabajo pequeño en grupo. Ahí les dejo algunas de las metodologías activas, ¿verdad? No todas, hay varias, y recuerden que nosotros también podemos innovar sobre esos puntos. Ahí les voy a dejar algunas características de cada una, ¿verdad? De lo importante para ir evaluando un poco cómo plantear estas metodologías, tomando en cuenta toda las características sistémicas, ¿verdad? De todo lo que implica el diseño de una estrategia de aprendizaje. Lo otro es que sí me gustaría que fueran pensando en algún contenido específico para poder abordar esta última actividad que tendríamos a partir de mañana, que es el diseño, ¿verdad? De una estrategia de aprendizaje. No se ocupa, obviamente, evaluarla o aplicarla, sino que pensemos en algunos escenarios que podríamos aplicar esas estrategias de aprendizaje. Incluso si alguno ya ha aplicado alguna, podemos aprovecharlo para poder utilizar este espacio para sistematizarla, ¿verdad? Y poder compartirla. Yo creo que eso es importante porque, como hemos visto aquí, las experiencias de los otros, pues enriquecen nuestros propios procesos, ¿verdad? Y nuestros propios técnicas y demás. Entonces, le quisiera dejar eso para que ustedes vayan pensando en algún contenido específico o algo que ya han abordado para empezar a trabajar sobre eso. Yo les estaría dando una pequeña estructura de cómo tendríamos que irla trabajando. En algún momento por ahí comentaron la posibilidad después de poder probarlas, ¿verdad? Utilizarlas y socializar los resultados. Quizás en algún momento podemos hacerlo, pero por ahora lo que queremos es como que ustedes vayan pensando en cómo desarrollar esto en sus clases. Lo otro que indican ahí es que ingresaron al aula virtual y que no aparece ningún contenido. En realidad deberían aparecer porque ya están habilitados. Entonces, más bien ahora, no sé, don Mario, si nos ayuda a responder a eso. Y Profe, bueno, sí aparece, disculpe, sí están los contenidos. De las 3 primeros días, sí está todo. Ya, sí, falta la de hoy porque ahorita la estaría habilitando. Puede ser que haya entrado en otra aula, otro sitio, ¿no? Sí, Digo yo. sí, también. No, y espero que podamos ver esa relación, ¿verdad? De todos estos contenidos teóricos que hemos venido trabajando con la idea de aplicar, ¿verdad? Toda esta cuestión teórica en el aula y especialmente tomando en cuenta nuestras características, ¿verdad? De aprendizaje que son naturales y obviamente sin dejar de lado las cuestiones culturales que también van configurando mucho la forma en cómo nosotros nos vamos formando, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo eso y para no extenderles mucho el
la hora de cierre, porque siempre nos hemos ido como media hora después. Entonces, ya sería de mi parte, don Mario. No sé si hay alguna otra cosa. Gracias, doctora. Bueno, algunos apuntes, algunos comentarios finales y relacionados con lo que usted plantea. Bueno, en primer lugar, informar que hoy hemos seguido el mismo pico de asistencia de más de 100 de manera estable, lo cual confirma el interés de todos los docentes. Y bueno, ha quedado evidente que también ha habido amplia apertura al diálogo, a opinar, a compartir alguna experiencia, cosa que también es importante, pienso, en estos espacios. De manera que eso es lo único que creo yo que le agrega valor a su trabajo y a lo que usted nos ha estado compartiendo a través de sus brillantes aportes. Quería apuntar también el asunto, lo dije en la mañana, pero valga que lo vuelva a repetir, porque ocurre que yo entendemos todos que en las condiciones en que estamos viviendo, que además esto es una actividad que es internacional, que también hay de diferentes contextos del Ecuador, con situaciones disímiles. Por ejemplo, a mí me han comunicado compañeros que se han estado vacunando en Costa Rica, que han tenido otros que lamentablemente el fallecimiento de algún familiar que también es sabido, lo cual lamentamos mucho. O sea, son una serie de circunstancias que estamos viviendo. Nosotros queremos ser sumamente sensibles a todo eso, pero también en modo relativo, ¿no? Porque agradecemos y creo que es provechosa la participación en la asistencia al curso, pero también tenemos que graduar un poco en qué casos se puede otorgar el certificado y en qué casos no. Porque se planteó que era un 70% de asistencia, lo cual equivale aproximadamente a 3 sesiones y media. Entonces son cosas que quisiera que entendieran, ¿no? Lo digo por si acaso pudiera ser que alguien participó un día, 2 días, y bueno, eso obviamente no lo justifica en cuanto al certificado, quiero decir. Lo otro que creo que es importante señalar es algo que acaba usted de mencionar, doctor, y que creo que alguien también en algún momento en días anteriores, no recuerdo si fue Carlos, no recuerdo quién fue. Miren, a nosotros nos faltan cosas, no sé si por tiempo, por falta de perspectiva, por no sé, la razón que sea. Nosotros no tenemos necesariamente que vernos tratar cosas en momentos puntuales como este curso, por ejemplo, que ha sido sumamente provechoso por muchas cuestiones. Adicionalmente, al día de mañana, como ya he dicho y reitero, en que vamos a dejar un último espacio para establecer algunas líneas de trabajo futuras, sobre todo con relación al tema de evaluación, porque ahora mismo, por ejemplo, la doctora está orientando una tarea grupal, supongo que es así, grupal, ¿no? Con una propuesta, con una visión, con algo que pudiéramos llevar a la práctica. No solo hacer, como decimos, que no deben hacer nuestros estudiantes, ¿no? Hacer una tarea para cumplir, sino un proyecto, una idea que podamos nosotros compartirnoslas y que quizás pudiéramos ponerla en práctica y que quizás de aquí a 1 mes, 2 meses, 6, un día alguien tuviera la iniciativa y dijera, ¿saben qué? Les invito para reunirnos y contrastar algunas experiencias que queremos compartir con ustedes. Creo que son elementos de sistematicidad que necesitamos, si es que de verdad todos los que amamos la educación, queremos mejorarla en alguna medida, sus diferentes componentes, realmente queremos darle un valor tácito, ¿no? Real a esto. Entonces creo que son algunas reflexiones que por lo menos